Y sigamos hablando de muchas cosas o de más funcionalidades que puedes añadir a tu plugin que te permitirán hacer muchas cosas con él. Hablemos ahora de cómo puedes manejar a los usuarios. Si bien al principio del curso hablábamos de los roles, de las capacidades de usuario, hablaremos ahora cómo gestionar esos usuarios con la base de datos, es decir, cómo crear usuarios, eliminarlos o modificarlos. WordPress provee una serie de funciones básicas que son muy fáciles de usar y que te proveen una gran capacidad de interacción con los usuarios de la base de datos. La primera o la base de todas estas es la función WordPress Insert User, que nos ayudará a crear un usuario. En el caso de que ya exista ese usuario o no sepamos si existe o no, podemos usar la función WordPress Update User. Como bien sabes, WordPress tiene una serie de funciones que, aunque sean de update, comprueban si existe o no sin tener que preocuparte tú de tener que hacer todas esas validaciones antes. Y en el caso de WordPress Update User, pues lo que hace es, si vas a crear un nuevo usuario, puedes directamente usar WordPress Update User en el caso de que exista. ¿Cómo funcionan estas funciones, valga la redundancia? Bueno, tienen una serie de parámetros que tienes que pasarles en la función para poder acceder a ese usuario. Normalmente todos los usuarios se identifican por un identificador único de la base de datos, que es importante que aprendas a obtenerlo. Puedes obtener ese usuario o ese ID de la base de datos cuando el usuario está logueado, y en esa página puedes obtener el ID del usuario logueado, el current user, como es la función disponible, o puedes obtenerlo haciendo un barrido de la base de datos filtrado o de toda la base de datos de usuarios. Obviamente, si tienes una base de datos de usuarios muy grande, no te recomiendo que hagas eso, no te recomiendo que hagas barridos de la base de datos para obtener el ID de un usuario en concreto. Y también puedes hacer pues búsquedas por email, búsquedas por nice name o por nickname, mejor dicho, pero tienes que tener en cuenta que son campos que pueden estar duplicados. Lo único que es único, valga la redundancia, para un usuario es su ID y su nombre de usuario en WordPress. El email puede estar duplicado, el nombre del usuario puede estar duplicado, el nombre que se muestra también puede estar duplicado, etcétera. Así que tienes que tener en cuenta a la hora de manejar con usuarios, pues cómo puedes, las funciones principales, como hemos dicho. Hemos hablado ya de WordPress Update User, de WordPress Insert User, y bueno, también existen algunos ganchos que te pueden servir, como Show User Profile, en el que puedes extender lo que se ve en el perfil del usuario con un plugin propio. Por ejemplo, un plugin que utiliza esta y muchas otras funciones relacionadas con usuarios es el plugin de BuddyPress. BuddyPress es un plugin pues, que, como seguramente conocerás, da funcionalidades sociales a tu WordPress. Y tú puedes crear plugins sociales o extender características sociales a tu plugin usando los perfiles de usuario que ya trae WordPress con este gancho, Show User Profile y Edit User Profile. Son dos ganchos que puedes usar muy bien para extender la información del perfil propio del usuario, tanto en el backend como en el frontend. Es importante que tengas en cuenta que no depende, esos ganchos pues no dependen de donde se esté viendo, sino que puedes modificarlo tú si estás en una página de administración o en una página visible, que también puedes hacer que los perfiles sean visibles. Y finalmente damos un repaso a eso que era eso de los roles y de las capacidades, teniendo en cuenta que tú también puedes crear tus propios roles. Existe la función Add Simple Role, en la que pues simplemente tienes que indicar el nombre del rol, el nombre que se mostrará y las capacidades que tiene. Ten en cuenta que también puedes crear tus propias capacidades con la función Add Theme Caps. Esta función te permitirá pues decirle para qué rol podrá tener esas capacidades, ¿no? O Add Caps, está renovada. En este caso, pues cuando crees tus nuevos roles, WordPress automáticamente creará una nueva tabla que se llama WordPress User Roles. Esta tabla contendrá otros tipos de los roles personalizados que no son los que ya trae WordPress de por sí. Y también puedes modificar los roles
que ya están existentes con algunos filtros de WordPress. También te recuerdo la función útil que te valdrá para limitar el acceso a ciertas secciones de tu plugin, que es la función UserCan. Esta función te permitirá darle o no darle acceso a ciertas partes de tu plugin a un usuario que tenga unas capacidades u otras.